No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Ahora déjame llevarte a una historia que comenzó justo al lado de mi casa, en un vecindario tranquilo donde todo parecía seguir siempre el mismo ritmo. Hasta que un pequeño cambio en el comportamiento de mi vecino convirtió una rutina cotidiana en una experiencia que ninguno de los dos esperaba. He vivido en este tranquilo barrio residencial durante más de 20 años. Las calles están rodeadas de grandes robles, cuyas ramas forman un techo natural que deja pasar la luz del sol entre las hojas. Las casas, en su mayoría de ladrillo y revestimiento, están bien cuidadas, y los jardines se llenan de color durante la primavera y el verano. Es uno de esos lugares donde todos se conocen, al menos de vista. La vida transcurre de una manera predecible y tranquila, algo que, con los años, termina resultando reconfortante. Mi vecino, el señor Thompson, siempre había sido un hombre de rutinas muy marcadas. Todas las mañanas, exactamente a las 7:15, salía de su casa vestido con una camisa bien planchada y pantalones formales. Caminaba hasta su automóvil, si se cruzaba con alguien, simplemente hacía un gesto educado con la cabeza. Nunca se quedaba a conversar. Por las tardes regresaba alrededor de las 6, a veces se detenía frente al buzón y después entraba directamente a su casa. Era un hombre reservado y de pocas palabras. Aunque habíamos intercambiado saludos durante años, en realidad sabía muy poco sobre él. Por eso me sorprendió tanto notar que, de repente, algo había cambiado. Era martes por la mañana y yo estaba en mi jardín delantero, cuidando los canteros de flores. El aire estaba fresco y agradable, de esos días que parecen despertar todos tus sentidos. Entonces escuché abrirse la puerta de su casa. Levanté la mirada por costumbre, esperando verlo con su ropa habitual, listo para irse a trabajar. Pero aquella mañana era diferente. Llevaba una camiseta sencilla y unos pantalones vaqueros. En las manos sostenía una caja de herramientas. «Buenos días, Linda», me dijo con una sonrisa. Me quedé tan sorprendida que casi se me cayó lo que tenía en las manos. «Buenos días, señor Thompson», respondí, intentando disimular mi sorpresa. «¿No va a trabajar hoy?». Él sonrió de una manera que nunca le había visto antes. Era una sonrisa auténtica, relajada. «No. Hoy no. Decidí tomarme un tiempo para mí. Pensé que finalmente podría arreglar ese grifo que lleva meses goteando en la cocina». Asentí, todavía tratando de entender aquel cambio repentino. «Bueno, eso suena bien. Todos necesitamos descansar de vez en cuando». Él soltó una pequeña carcajada. Era un sonido que apenas había escuchado durante todos los años que llevábamos viviendo uno al lado del otro. «Tienes razón. He estado tan concentrado en el trabajo que he descuidado muchas cosas. Creo que ya era hora de cambiar eso». Hablamos unos minutos más. Era una conversación sencilla, pero por alguna razón sentí que tenía algo especial. Había una tranquilidad diferente en él. Parecía más ligero, más dispuesto a disfrutar del momento. Cuando finalmente regresó a su casa, no pude evitar preguntarme qué había provocado aquella transformación. Durante los días siguientes, empecé a notar más cambios. James comenzó a pasar tiempo en su jardín trasero. Plantaba flores, cultivaba algunas verduras y, de vez en cuando, me saludaba desde el otro lado de la cerca. A veces hablábamos sobre jardinería, sobre el clima o simplemente sobre cómo había transcurrido el día. Me agradaba aquella nueva versión de mi vecino. Pero también sentía curiosidad. ¿Qué había hecho que un hombre tan apegado a su rutina decidiera cambiar de repente? Una tarde estaba sentada en el porche disfrutando de la brisa cuando vi a James caminando por la calle con una bolsa de compras. Al verme, levantó la mano y se acercó. «¿Te molesta si me siento un momento contigo?». «Claro que no», respondí, señalando la silla que estaba a mi lado. Se sentó y, durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Simplemente observamos cómo el sol comenzaba a desaparecer detrás de las casas. El cielo estaba cubierto de tonos anaranjados y rosados, mientras el aroma de las flores llenaba el aire. Finalmente, James rompió el silencio. «Es bonito, ¿verdad?». «Sí», respondí. «Me encanta esta hora del día». Él asintió. Después de unos segundos, habló nuevamente. «Linda, siento que he vivido dentro de una burbuja durante demasiado tiempo. Trabajo, responsabilidades, horarios.
Todo se convirtió en una rutina. Y en algún momento olvidé lo importante que es simplemente vivir. Lo miré sorprendida. Había algo vulnerable en su voz que no había escuchado antes. ¿Qué te hizo darte cuenta de eso? Pregunté con suavidad. James respiró profundamente. Por un momento pensé que no respondería. Pero finalmente dijo. Hace unas semanas tuve un pequeño susto de salud. Por suerte, no fue nada grave. Pero me hizo detenerme y pensar en la manera en que estaba viviendo. Hizo una pausa. Me di cuenta de que había estado tan concentrado en trabajar y cumplir con mis responsabilidades que había dejado de disfrutar muchas cosas sencillas. No quiero llegar algún día a mirar atrás y arrepentirme de todo el tiempo que dejé pasar. Sentí un nudo en la garganta. Siento que hayas pasado por eso, le dije. Pero me alegra saber que estás bien. Y creo que es valiente que hayas decidido hacer cambios. James sonrió. En sus ojos había cierta tristeza, pero también algo nuevo. Esperanza. Gracias, Linda. No es fácil cambiar una vida entera de hábitos. Pero creo que vale la pena intentarlo. Nos quedamos allí durante un buen rato, hablando sobre la vida, sobre las cosas que realmente importaban y sobre todas esas pequeñas oportunidades que a veces dejamos pasar sin darnos cuenta. Aquella conversación permaneció en mi mente mucho después de que James regresara a su casa. Esa noche, mientras estaba acostada, pensé en él y en la decisión que había tomado. Pensé en lo difícil que puede ser abandonar una rutina conocida y atreverse a probar algo diferente. Y, por primera vez en mucho tiempo, también pensé en mi propia vida. En mis propios hábitos. En todas esas cosas que había estado posponiendo. Quizás yo también necesitaba hacer algunos cambios. Lo que todavía no sabía era que aquella conversación solo era el comienzo de una nueva etapa. Una etapa que nos enseñaría a los dos el verdadero valor de la amistad, de la compañía y de disfrutar los pequeños momentos que normalmente damos por sentado. Los días que siguieron estuvieron llenos de una sensación tranquila de expectativa. James, o simplemente James, como me pidió que lo llamara, continuó pasando más tiempo en casa. Cuidaba su jardín, reparaba pequeñas cosas y parecía disfrutar de aquel ritmo más pausado. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más interesada en su transformación. No por curiosidad malintencionada, sino porque comenzaba a reconocer algo de mí misma en él. A mis 56 años, también había empezado a sentir cómo los días podían convertirse fácilmente en una repetición de los anteriores. Trabajo, tareas, rutinas. Y, de repente, otra semana había terminado. Una mañana de sábado estaba en mi jardín trasero podando unos rosales que habían crecido demasiado durante el verano. El día era cálido y agradable. Entonces escuché abrirse la puerta trasera de la casa de James. Unos segundos después apareció junto a la cerca que separaba nuestros jardines. «Buenos días, Linda», dijo con una energía que parecía contagiosa. «Buenos días, James. ¿Cómo va el jardín?» Sonrió y se apoyó tranquilamente en la cerca. «Es un trabajo en progreso. Ya están creciendo los tomates y las zinnias comienzan a florecer». Luego hizo una pequeña pausa. «Pero necesito un poco de ayuda. Si tienes un momento». Dejé las tijeras de podar y me acerqué. «Claro. ¿Qué necesitas?» Señaló una pequeña zona de tierra cerca de su porche. «Estoy intentando cultivar algunas hierbas. Albahaca, tomillo y romero. Pero no están creciendo como esperaba». Se encogió de hombros. Pensé que estaba haciendo todo bien. Me reí suavemente. Las hierbas pueden ser un poco complicadas. Necesitan la cantidad adecuada de luz, agua y un buen drenaje. Déjame echar un vistazo. James abrió la puerta de la cerca y entré en su jardín por primera vez en muchos años. Todo estaba bastante ordenado, aunque se notaba que aquel jardín se había convertido en un proyecto importante para él. Había hileras de verduras, flores de diferentes colores y pequeños espacios destinados a nuevas plantas. El aire olía a tierra fresca y flores. Sentí una tranquilidad inesperada. Nos arrodillamos junto a las hierbas y comencé a explicarle cómo comprobar la humedad del suelo y por qué era importante podar algunas plantas para favorecer su crecimiento. James escuchaba atentamente. Incluso sacó una pequeña libreta del bolsillo y tomó algunas notas. Me pareció curioso verlo tan concentrado.
Había algo entrañable en la manera en que estaba aprendiendo una actividad completamente nueva con tanta paciencia. Se te da bastante bien, le dije mientras observaba cómo volvía a plantar cuidadosamente una pequeña planta de albahaca. Él soltó una risa. No estoy seguro de eso. Pero me está gustando. Después hizo una pausa. Es terapéutico. Me ayuda a despejar la mente. Asentí. Entendía perfectamente lo que quería decir. La jardinería también ha sido mi forma de desconectar. Hay algo especial en trabajar con las manos y ver cómo algo crece poco a poco. Te recuerda que la vida también necesita paciencia. James me miró y sonrió. Y en ese instante comprendí que aquel simple jardín estaba representando algo mucho más grande. No se trataba solamente de plantar flores o cultivar verduras. Se trataba de empezar de nuevo. De aprender a disfrutar del presente. Y de descubrir que, a veces, un pequeño cambio en la rutina puede abrir la puerta a una etapa completamente diferente de nuestra vida. Pasamos el resto de la mañana en su jardín, conversando y trabajando juntos. La charla fluyó con naturalidad y terminamos hablando de todo, desde nuestras recetas favoritas hasta recuerdos de la infancia. James me contó que estaba experimentando con pesto casero y que había crecido en una granja de Iowa. También descubrí que llevaba casi una década siendo viudo y que, durante mucho tiempo, se había refugiado en su trabajo para sobrellevar la pérdida. Pero ahora sentía que estaba preparado para volver a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Cuando el sol empezó a subir, decidimos hacer una pausa y nos sentamos en el porche trasero con unos vasos de té helado. La sombra del toldo era perfecta y una suave brisa llevaba hasta nosotros el aroma de la lavanda que crecía en una maceta cercana. Linda, dijo después de un momento de agradable silencio, quiero agradecerte por ser tan amable conmigo y por compartir tus conocimientos. Significa mucho para mí. Sentí una cálida sensación en el pecho, y no era solamente por el sol. Es un placer, James. De verdad. También es bonito tener a alguien con quien compartir estas cosas. Me miró durante unos segundos. Sus ojos reflejaban una mezcla de ternura y curiosidad. Yo siento lo mismo. Durante un instante, pareció que algo había cambiado entre nosotros. No fue necesario decir nada. Había una conexión especial que ambos podíamos sentir, aunque ninguno sabía todavía cómo definirla. Entonces James sonrió y rompió el momento. ¿Qué te parece si preparo algo para almorzar? Tengo tomates frescos y mozzarella. Podríamos hacer una ensalada caprese. Suena delicioso, respondí mientras lo seguía hacia la casa. Su cocina era acogedora, con muebles de madera y una gran ventana por la que entraba abundante luz natural. Mientras él cortaba los tomates y preparaba las hojas de albahaca, yo puse la mesa. Me sorprendió descubrir lo cómoda que me sentía. Hacía mucho tiempo que no experimentaba una sensación de tranquilidad semejante. Almorzamos juntos, disfrutando de una comida sencilla y fresca mientras nuestra conversación continuaba entre risas y recuerdos. Después, mientras lavábamos los platos, James volvió a hablar. ¿Sabes, Linda? Últimamente he estado pensando en algo. La vida es demasiado corta para pasarla siempre en soledad. Estoy agradecido por días como este y por tener momentos de verdadera conexión. Lo miré con las manos todavía mojadas por el agua. Yo también lo estoy, James. Mucho. Él sonrió, y en aquella sonrisa pude reconocer algo que también estaba sintiendo yo. Gratitud, esperanza y la alegría tranquila de descubrir una nueva etapa en nuestras vidas. Cuando regresé a mi casa aquella tarde, sentí una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si una carga invisible hubiera desaparecido de mis hombros. El día había sido sencillo, pero también profundamente significativo. Me recordó que los momentos más importantes de la vida no siempre llegan acompañados de grandes acontecimientos. A veces aparecen en forma de una conversación, una taza de café, una comida compartida o una persona que simplemente decide quedarse a nuestro lado. Y, sin que yo lo supiera todavía, aquel día era apenas el comienzo de un vínculo que nos ayudaría a enfrentar desafíos, recuperar la esperanza y descubrir nuevas posibilidades. Durante las semanas siguientes, James y yo encontramos un nuevo ritmo en nuestras vidas. Empezamos a pasar más tiempo juntos, no por obligación, sino porque ambos disfrutábamos de nuestra compañía. Por las mañanas, nos encontrábamos para tomar café en su porche.
El vapor de nuestras tazas se elevaba en el aire fresco mientras hablábamos de todo y de nada. Algunas veces trabajábamos juntos en el jardín. Otras, simplemente permanecíamos en silencio, disfrutando de una compañía que ya no necesitaba palabras. También comenzamos a dar paseos por el vecindario, observando cómo el otoño transformaba poco a poco los árboles en tonos dorados y rojizos. Pero fue durante uno de esos paseos cuando apareció la primera señal de que algo preocupaba a James. El cielo estaba cubierto de nubes y el aire anunciaba lluvia, pero decidimos continuar caminando. Mientras avanzábamos por la calle bordeada de árboles, noté que James estaba mucho más callado de lo habitual. Tenía las manos en los bolsillos de su chaqueta y parecía estar concentrado en sus pensamientos. ¿Está todo bien?, pregunté. Tardó unos segundos en responder. He estado queriendo hablar contigo sobre algo, Linda. Solo que no sabía cómo hacerlo. Sentí cierta preocupación, pero intenté mantener la calma. Puedes contarme lo que sea, James. Ya lo sabes. Se detuvo y se volvió hacia mí. Su expresión había cambiado. Tiene que ver con mi salud. ¿Recuerdas lo que te conté sobre aquel problema que estaban revisando los médicos? Bueno, no era tan sencillo como pensé al principio. Esperé en silencio. Encontraron una condición que requiere una operación. No es algo que ponga mi vida en peligro, pero sí será un proceso complicado y necesitaré tiempo para recuperarme. Sus palabras me sorprendieron. Sin pensarlo, coloqué una mano sobre su brazo. James, lo siento mucho. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Bajó la mirada. No quería preocuparte. Y supongo que también tenía miedo. Miedo de que esto cambiara nuestra relación. Negué con la cabeza. No eres una carga, James. Nunca lo has sido. Somos amigos, y los amigos están para apoyarse cuando las cosas se ponen difíciles. Finalmente levantó la mirada y pude ver toda la preocupación que había estado guardando para sí mismo. Gracias, Linda. No sabes cuánto significa para mí escuchar eso. Permanecimos allí unos instantes, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Regresamos a nuestras casas bajo la lluvia, empapados pero con una sensación diferente entre nosotros. Ahora había más confianza. Sabíamos que podíamos contar el uno con el otro. Durante los días siguientes, su recuperación se convirtió en una preocupación compartida. Lo acompañé a algunas de sus citas médicas, tomaba notas y hacía preguntas cuando él se sentía abrumado. También investigamos juntos la información que los médicos nos habían proporcionado. Pasábamos tardes enteras en su cocina, rodeados de documentos, tazas de té y planes para su recuperación. Fue durante una de esas conversaciones cuando James decidió hablarme de su difunta esposa, Margaret. Me contó cuánto había significado para él y lo difícil que había sido acompañarla durante los últimos años de su vida. Me sentí completamente impotente, confesó con la voz entrecortada. Y después de todo aquello, tuve miedo de volver a vivir algo parecido. No quería que otra persona tuviera que pasar por algo así conmigo. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. James, esta vez no estás solo. Y no tienes que enfrentar todo esto por tu cuenta. Iremos paso a paso. Apretó suavemente mi mano. Sus ojos se llenaron de emoción. No sé qué hice para merecer que aparecieras en mi vida, Linda. Sonreí, aunque mis propios ojos también estaban húmedos. No tienes que haber hecho nada. Eres tú, James. Y eso es suficiente. La operación quedó programada para el mes siguiente. A medida que se acercaba la fecha, aumentaban los nervios, pero también se fortalecía nuestro vínculo. Pasábamos los días preparando todo lo necesario. Lo ayudé a organizar la casa, dejé algunas comidas listas en el congelador y preparé un espacio cómodo donde pudiera descansar durante su recuperación. Por las noches, nos sentábamos junto a la chimenea y hablábamos de nuestras esperanzas, nuestros temores, nuestro pasado y aquello que todavía queríamos vivir. Una noche, mientras el fuego iluminaba suavemente la habitación, James se volvió hacia mí. Su expresión era seria, pero tranquila. Linda, necesito que sepas algo. Si las cosas no salen como esperamos, si algo llegara a pasar. No lo dejé terminar. No hables así, James. Todo va a salir bien. Pero, pase lo que pase, voy a estar aquí. No vas a deshacerte de mí tan fácilmente.
Él soltó una pequeña risa, aunque la seriedad seguía presente en sus ojos. Me alegra escucharlo, porque te has convertido en alguien muy importante para mí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Tú también eres muy importante para mí, James. Mucho más de lo que imaginas. Nos quedamos en silencio mientras el fuego iluminaba cálidamente la habitación. Había sentimientos que todavía no nos atrevíamos a expresar por completo, pero ambos sabíamos que nuestra relación había cambiado. Ya no éramos simplemente dos vecinos que disfrutaban de pasar tiempo juntos. Habíamos construido una conexión profunda, basada en la confianza, el cariño y el apoyo mutuo. La noche anterior a la operación me quedé hasta tarde en su casa, ayudándolo a preparar su equipaje y revisando una última vez que todo estuviera listo. Cuando finalmente me disponía a marcharme, James me detuvo junto a la puerta y apoyó suavemente una mano sobre mi brazo. Linda, dijo con voz tranquila, gracias por todo. Por estar aquí, sobre todo, por ser tú. Me volví para mirarlo. No tienes que agradecerme nada, James. Esto es lo que hacen los amigos. Hice una pequeña pausa y sonreí. Y quizá, algo más. Él respondió con una sonrisa lenta y sincera. Quizá algo más, repitió. Me acerqué y le di un beso cariñoso en la mejilla. Durante unos segundos permanecimos allí, compartiendo un momento lleno de emociones que ninguno de los dos necesitaba explicar. Después me aparté y apreté suavemente su mano. Nos vemos mañana. Tú puedes con esto. Él asintió sin apartar la mirada de mí. Puedo con esto. Mientras caminaba de regreso a casa bajo el cielo estrellado, sentí una mezcla de miedo, esperanza y un cariño profundo que, casi sin darme cuenta, había crecido dentro de mí. Sabía que se acercaba un momento difícil, pero también sabía que no tendríamos que enfrentarlo solos. La mañana de la operación amaneció gris y silenciosa, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Me levanté temprano, con los nervios a flor de piel, y fui hasta la casa de James. Él ya estaba preparado. Llevaba ropa sencilla y su bolsa estaba junto a la puerta. Parecía tranquilo, aunque podía notar la tensión en sus hombros y la manera en que jugaba nerviosamente con la correa de su equipaje. ¿Listo?, pregunté, intentando sonar más segura de lo que realmente me sentía. Él asintió y me regaló una pequeña sonrisa. Tan listo como puedo estar. Fuimos juntos al hospital. Durante el trayecto apenas hablamos. La radio sonaba suavemente mientras las calles comenzaban a llenarse de vida. Yo observaba todo en silencio, la luz filtrándose entre las nubes, el sonido de los neumáticos sobre el pavimento húmedo y aquella sensación extraña de estar viviendo un momento que nunca olvidaríamos. Al llegar al hospital, el personal médico nos recibió con amabilidad y profesionalismo. James comenzó con los preparativos previos a la operación y yo permanecí a su lado todo el tiempo. Cuando llegó el momento de entrar al quirófano, intenté mantener el ánimo con alguna que otra broma para aliviar la tensión. Pero, cuanto más se acercaba el momento, más real se hacía la situación. Linda, dijo James en voz baja. Si algo sale mal. Negué con la cabeza. No. Todo va a salir bien. Él respiró profundamente. Solo necesito decirte algo antes de entrar. Tomé su mano. Te escucho. Te has convertido en alguien increíblemente importante para mí. Estos últimos meses han significado muchísimo. No sé qué habría hecho sin ti. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. James continuó. Tú cambiaste mi vida, Linda. Me ayudaste a descubrir que todavía podía volver a disfrutar de la vida, volver a tener ilusión y mirar hacia adelante. Pase lo que pase, siempre voy a estar agradecido por haberte conocido. Las lágrimas amenazaban con caer, pero hice todo lo posible por mantenerme fuerte. Vas a salir de aquí, James. Y después tendremos muchos más momentos juntos. Te lo prometo. Él apretó mi mano. Me quedaré con esa promesa. Poco después, el personal médico llegó para llevarlo al quirófano. Lo acompañé hasta donde me permitieron y permanecí allí hasta que desapareció detrás de las puertas. Después me dirigí a la sala de espera. Me senté en una de las sillas, sosteniendo entre mis dedos el pequeño colgante que llevaba alrededor del cuello. Cerré los ojos y respiré profundamente. No solo pedía que todo saliera bien para James.
También pedía tener la fortaleza necesaria para afrontar lo que viniera después. Las horas parecieron avanzar lentamente. Intenté leer un libro para distraerme, pero las palabras se mezclaban frente a mis ojos. Mi mente regresaba constantemente a James. Pensaba en su sonrisa, en su sentido del humor, en la manera en que siempre conseguía hacerme sentir escuchada y valorada. Pensaba en todo lo que habíamos construido durante aquellos meses. Las conversaciones en el porche, los paseos, el jardín, las comidas compartidas y todos aquellos pequeños momentos que, sin darnos cuenta, habían terminado convirtiéndose en algo tan importante. Fue entonces cuando comprendí cuánto significaba James para mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cirujano apareció. Me levanté inmediatamente. Mi corazón latía con fuerza. El médico sonrió ligeramente. La operación salió bien. James ya está en recuperación y todo indica que estará bien. Sentí que una enorme tensión abandonaba mi cuerpo. Casi me fallaron las piernas de alivio. Gracias, susurré mientras las lágrimas comenzaban a caer. Muchas gracias. Poco después me permitieron verlo. Todavía estaba somnoliento por la anestesia, pero cuando abrió los ojos y me vio, su rostro cambió. Hola, dijo con una voz débil pero cálida. Hola, respondí mientras tomaba su mano. Lo lograste. Él sonrió. Lo logramos. Los días siguientes estuvieron llenos de rutinas hospitalarias, descanso y pequeños momentos de tranquilidad. Permanecí cerca de James, ayudándolo durante su recuperación, recordándole las indicaciones médicas y tratando de mantenerlo de buen humor con historias, conversaciones y alguna que otra broma. Poco a poco, su energía comenzó a regresar. Cada día estaba un poco más fuerte. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y una luz dorada entraba por la ventana de la habitación, James me miró con una expresión diferente. Linda, he estado pensando mucho. ¿En qué? Tomó mi mano. En que la vida es demasiado corta para seguir posponiendo las cosas importantes. No quiero esperar más. Sentí que mi corazón daba un pequeño salto. ¿Qué quieres decir? James respiró profundamente. Quiero decir que te quiero, Linda. Me di cuenta hace tiempo, pero tenía miedo de decirlo. Ahora ya no quiero esconder lo que siento. Quiero aprovechar esta nueva etapa de mi vida contigo y construir juntos algo hermoso. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Yo también te quiero, James. Muchísimo. Él sonrió, con los ojos llenos de emoción. Entonces hagámoslo. Aprovechemos cada momento y construyamos nuestra propia historia. Me acerqué y le di un beso suave y cariñoso. En aquel instante, sentí que todo tenía sentido. La etapa difícil había quedado atrás y, después de tantos años de pérdidas, miedos y soledad, ambos habíamos encontrado algo que no esperábamos. Nuestro amor había nacido de una amistad sincera, se había fortalecido durante los momentos difíciles y estaba construido sobre algo mucho más importante que las palabras. Respeto, confianza, comprensión y el deseo de acompañarnos en cada nueva etapa de la vida. A veces, la vida cambia cuando menos lo esperamos. Y para James y para mí, todo comenzó con algo tan sencillo como compartir un jardín, una conversación y un poco de tiempo. Sin darnos cuenta, habíamos encontrado una nueva razón para sonreír.